Bueno, bueno, continuando con los componentes que pueden formar parte de una aplicación Android, en donde ya habíamos visto como componentes una activity, que generalmente está asociada a una interfaz gráfica con la que va a interactuar el usuario. Habíamos visto también como componente el intent. Bueno, hoy vamos a trabajar con las vistas propiamente, ¿sí? O sea, vamos a ver cómo diseñamos, cómo implementamos esa interfaz gráfica, ¿no? Esa interfaz gráfica es con la que va a interactuar un usuario, ¿no? A través usando nuestro dispositivo. Dice, es importante conseguir que el manejo sea intuitivo y sencillo. Es lo mismo, el mismo concepto que ustedes aplican en cualquier lenguaje, en cualquier área que tengan que diseñar una interfaz gráfica. ¿Sí? La idea es que sea usable, ¿sí? Que sea intuitiva y a veces que no esté tan cargada, y sobre todo van a ver que acá las vistas, mientras menos cargadas estén, a diferencia de web, mejor, ¿sí? Mientras menos es más acá. Ese concepto es totalmente aplicable. Ahora, menos, pero prolijo, ¿sí? Manteniendo una coherencia entre las distintas vistas, ¿no? Con respecto a color, tipografías, ¿sí? Imágenes y todo eso. Bueno, pero ¿cómo construimos las vistas? ¿Sí? A las vistas las vamos a construir utilizando objetos que van a descender todos de la clase View, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿No me dijiste que la íbamos a hacer en XML a las vistas? ¿Sí? En un archivo de XML armamos la interfaz. Totalmente. Pero esos componentes que vamos a ver en XML para armar la vista, tanto el contenedor como los componentes que vamos a ir incorporando, en Java están representados con clases también, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en XML tenemos un componente botón, ¿sí? Para poner en la interfaz, bueno, tiene su representación en una clase Java también, ¿sí? Ahora bien, ahora, podemos decir, igual que como sucedía, ¿sí? Con Java de escritorio, cuando diseñaban las interfaces gráficas, usando las clases del paquete Java Swing, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, podíamos tener, si bien todos los elementos forman la vista, pero podíamos clasificarlos en dos grandes grupos? Por un lado están los componentes y por otro lado están los contenedores, ¿sí? Es decir, los espacios en donde vamos a meter esos componentes. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Acá tenemos, por un lado, los que son view group, ¿sí? Que serían los contenedores, ¿ok? O sea que cuando hablamos de contenedores, podemos decir que son elementos de tipo view group, descienden de esa clase, puntualmente de una subclase llamada layout, ¿sí? Entonces, ya van a ver que cuando construyan una vista, lo primero que uno elige es el layout, el contenedor, ¿ok? Porque de acuerdo al contenedor que yo elija, es como se van a mostrar los componentes que yo pongo adentro, ¿sí? En Java, nosotros utilizábamos un contenedor en el que colocábamos los botones en la posición relativa a otros componentes. O sea, íbamos arrastrando los botones, los elementos dentro del contenedor y elegíamos en dónde queríamos que apareciera, de una manera muy fácil, ¿sí? Usando un asistente. Acá también, ¿sí? Yo puedo elegir ese tipo de contenedor para que cuando yo coloque los componentes aparezcan como los puse, ¿sí? Usando el diseñador. Pero tengo otros componentes que, por ejemplo, hacen que aparezcan los elementos uno debajo del otro y no haya otra forma, o uno al lado del otro, ¿sí? O que permitan mostrar un componente en ese contenedor. Bien, entonces, por un lado tenemos los contenedores o layout, ¿sí? Ahora, dentro de ese contenedor, ¿sí? O layout, nosotros podemos poner distintos componentes, ¿sí? Bueno, esos componentes, acá los llamamos widgets, ¿sí? Y son, por ejemplo, los botones, etiquetas, ¿sí? Campos de texto, checkbox, ¿sí? Entonces, todos esos componentes tienen que estar, como en cualquier vista, dentro de un contenedor, ¿ok? Ahora bien, a las
vistas a esas interfaces, como decíamos, las vamos a crear, a modelar, a diseñar usando XML, ¿no? Entonces por cada interfaz de usuario, vamos a crear un archivo XML que generalmente se va a encontrar en la carpeta de recursos, ¿sí? Dentro de la subcarpeta layout, ¿ok? Y una vez que tenemos ese archivo y elegido el contenedor, ¿sí? Que vamos a usar para mostrar los componentes, bueno, empezamos a poner los componentes, ¿no? A armar la vista en sí. Ahora, con respecto a los contenedores, si bien nosotros vamos a usar ese tipo de contenedor que usando el asistente nos permite que colocando un elemento aparezca en la posición que los pusimos, ¿sí? Es conveniente que conozcan qué otros contenedores existen, ¿ok? Por ejemplo, uno de los contenedores, ¿sí? De los layouts, ¿sí? El más básico de todos, es el frame layout, ¿sí? Este tipo de contenedor es el más simple, el más común, el más simple de todos los contenedores. Si yo armo mi vista y le digo que voy a usar un contenedor del tipo frame layout, me permite poner un solo componente, ¿sí? Un solo componente. Si intento poner más de un componente, los va poniendo en capas, ¿sí? Es decir, que el que voy a ver en la vista va a ser el último componente que puse. ¿Para qué es ideal este tipo de contenedor? Y es ideal por si yo quiero colocar dentro de este contenedor frame layout una imagen, por ejemplo, ¿sí? Dentro de este contenedor, ¿sí? Generalmente lo usamos para poner un componente de tipo, generalmente, Image View, ¿sí? Que nos va a permitir mostrar una imagen, ¿ok? Que nos va a permitir acá poner una imagen. Ahora, si quiero vistas más complejas, te dicen, bueno, pero yo no quiero mostrar un solo componente en la vista, quiero mostrar más de un componente. Bueno, puedo usar contenedores un poco más complejos, ¿sí? Como por ejemplo, el contenedor de tipo Linear Layout. Un Linear Layout permite acomodar los componentes, ¿sí? Yo tengo un contenedor de tipo Linear Layout, ¿sí? Y tengo varios componentes que quiero poner, sean botones, etiquetas, lo que necesiten. El Linear Layout me permite acomodar los elementos como si fuesen palabras en un párrafo. Es decir, puedo indicarle la forma en la que quiero que acomode los elementos. Fíjense que en XML, ¿sí? Linear Layout tiene varias propiedades. Entre ellas, el ancho que le quiero dar, el alto que quiero que tenga ese contenedor, ¿sí? Si el ancho y el alto, en la propiedad alto y ancho, quiero decirle que ocupe todo el display del dispositivo, ¿sí? La palabra ya no es fill parent, sino que la palabra reservada que utilizamos es match parent, ¿sí? Match parent. Entonces, si yo en ancho y alto pongo este valor en esa propiedad, el contenedor va a ocupar todo el ancho y todo el alto del display del dispositivo, ¿no? Y fíjense que los linear layout tienen otra propiedad adicional, que es orientación, ¿sí? Si yo en orientación elijo vertical, significa que los componentes que yo ponga se van a acomodar uno debajo del otro, ¿sí? Uno debajo del otro. Si cambio de vertical a horizontal, los componentes se van a acomodar uno al lado del otro, ¿sí? Y automáticamente, si hay un componente que necesito mostrar y no entra en esa línea, lo coloca abajo, ¿sí? ¿Cuál palabras? En un párrafo, ¿ok? Fíjense que en XML, ¿sí? Ustedes ya lo dominan, también a ese lenguaje, fíjense que dentro de las etiquetas del contenedor, en este caso un linear layout, ¿sí? Dentro de las etiquetas del contenedor, puedo poner, usando etiquetas, también los componentes, ¿sí? Los distintos tipos de componentes, ¿ok? Ahora, puede suceder que ustedes quieran
usar un contenedor que se parezca a lo que ustedes hacían con el manejo de tablas. Miren una curiosidad. Por ejemplo, en la entrega del proyecto final de Laboratorio 3, ¿sí? Uno de los alumnos necesitaba crear una especie de tabla, ¿sí? Necesitaba crear una tabla. Entonces, en lugar de armar la vista utilizando un contenedor, como es Constraint Layout, que ya lo van a ver, que permite acomodar los elementos y todo eso, le resultó práctico usar un Table Layout, ¿no? Un Table Layout me permite armar una vista, ¿sí? En donde el contenedor representa una tabla y lo construyo de una manera muy parecida a como lo hago en HTML, ¿ok? Es decir, que tengo una serie de subetiquetas que puedo usar en el Table Layout y propiedades para indicarle cuántas filas y cuántas columnas va a tener esa tabla, ¿no? Y además, propiedades para combinar celdas y después poder, por ejemplo, poner en cada una de las celdas los distintos componentes. Entonces, es otra forma, un poco más, otro tipo de contenedor que me permite crear vistas un poco más complejas, ¿sí? Que si uso, por ejemplo, un linear layout o un frame layout. ¿Ok? Ustedes recuerden siempre que estos contenedores tranquilamente se pueden anidar, ¿sí? De pronto yo podría armar una vista en donde podría tener un contenedor padre que sea de tipo linear layout, ¿sí? Con otros contenedores hijos de tipo linear layout y dentro de uno de ellos, por ejemplo, un table layout, ¿sí? Yo los puedo tranquilamente anidar. Como en las primeras versiones de Android los contenedores que existían eran estos, entonces las vistas eran muy complejas, ¿sí? Ya que había que anidar contenedores para lograr algo, digamos, potable o vistas más complejas, ¿no? Hasta que en las últimas versiones aparecieron los contenedores de tipo Relative Layout, ¿sí? Y Constraint Layout, que no figura acá, es uno de los nuevos. En el caso del Relative Layout, ¿qué permite? Que yo arme, cree el contenedor, ¿sí? Y a los componentes ponerlos en posiciones relativas. Es decir, si yo necesito poner en una vista un botón, ¿sí? El Relative Layout tiene propiedades, así como el Linear Layout tenía propiedades para declarar, por ejemplo, ancha, alto, la orientación. Bueno, los componentes, ¿sí? Tienen propiedades, ¿sí? Así como un contenedor tiene propiedades, un componente también tiene propiedades que permiten, ¿sí? Que permiten, en el caso del componente, permiten que yo pueda indicar en dónde quiero que quede ese componente, ¿sí? A cuánta distancia del margen superior, a cuánta distancia del margen izquierdo, ¿sí? Y cuando voy agregando otros componentes dentro de la vista, ¿ok? También puedo agregar propiedades como a qué distancia, ¿sí? Debajo de qué componente está, a qué distancia del margen izquierdo, ¿sí? O sea, tengo una serie de propiedades para indicarle al componente en qué posición está, ¿sí? Con respecto a el contenedor padre y a los demás componentes, ¿sí? El tema de los contenedores fue avanzando hasta que aparecieron los constraint layout, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es invitarlos a que vayan a Android. Bien, tenemos intención de crear una vista, ¿sí? Simulando una calculadora que lo único que sabe hacer es sumar. Esta vista va a tener una etiqueta, ¿sí? Con la leyenda calculadora, dos cuadros de textos, ¿sí? A través de los cuales el usuario iba a poder poner los valores que quiere sumar, un botón, ¿sí? Sumar, y otra etiqueta acá para que aparezca el resultado. ¿Ok? Genial. ¿Cómo se llaman acá estos componentes? Para poner una etiqueta, ¿sí? Una etiqueta. ¿Se acuerdan que en Java se llamaban JLabel, ¿no? Las etiquetas. Era una clase llamada JLabel. Bueno, acá las etiquetas, el nombre de la clase es un text
view. ¿Sí? Text view es una etiqueta, lo que en Java de escritorio sería un JLabel. Para los cuadros de texto, ¿sí? Que en Java de escritorio era JTextField, bueno, acá es un editText, ¿sí? El componente que vamos a usar, editText, ¿ok? editText. Bien, ¿qué significa esto? Significa que vamos a tener en XML etiquetas que representan a estos componentes, pero también vamos a tener clases, perdón, en Java que representan a esos componentes. ¿Sí? Y los métodos que tienen esos componentes son muy parecidos a los que usábamos en Java de escritorio, ¿no? Entonces, nuestra vista va a estar formada por un text view, que va a decir calculadora, dos editText, ¿sí? editText, para que el usuario introduzca aquí los valores que quiero sumar, un botón, y acá el botón es button, ¿sí? Y acá abajo vuelve a ser una etiqueta de tipo TextView. Por ahora tenemos 3 componentes, ¿sí? Vamos a armar una vista muy sencilla usando 3 tipos de componentes, ¿ok? Sabemos que esta vista, ¿sí? Va a estar guardada en un archivo XML, ¿ok? Cuando ustedes crean la activity, crean el proyecto, vieron que les crea el proyecto con una activity y ya la vista asociada a esa activity, ¿ok? Nosotros vamos a reusar eso que tenemos, ¿sí? Lo vamos a reusar para no crear otra activity más y después eliminar esa, así que vamos a aprovechar esa que tenemos. Por lo tanto, esta vista nos va a quedar en un archivo llamado main activity, generalmente tiene el mismo nombre de la clase Java, solamente que es XML. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué sabemos hasta acá? Sabemos que esta vista va a estar asociada a una activity, ¿sí? Sabemos que esta vista va a estar asociada a una activity, ¿sí? Puntualmente a la, vamos a sacar, main activity.java, ¿sí? Ahora bien, podríamos suponer, ¿sí? Y mucho tiempo se trabajó de esta manera, que nuestro main activity sea nuestra clase controladora, es decir, que atienda las peticiones provenientes de la vista, como por ejemplo, que cuando el usuario haga clic en sumar, ¿sí? Debería tener la activity un método para que rescate los valores que están en estos editText, sumarlos y mostrar el resultado en este TextView, ¿sí? Podría decir, bueno, la activity tendría esa responsabilidad, ¿sí? No solamente de atender las peticiones que vienen desde la vista, sino que también tener algo de lógica, ¿sí? Como en este caso, sumar 2 valores y mostrar el resultado por pantalla. En vistas sencillas, en proyectos simples, ¿sí? Esto no hay inconveniente. Pero ya cuando los proyectos se hacen más complejos, ¿sí? Y las activities tienen mucha lógica, se trabaja con un patrón que es el patrón MVVM, ¿sí? Es decir, se trabaja con el patrón modelo, view model, modelo vista, vista view model, ¿sí? Vamos a poner así, y ahí ya les va a caer la ficha, que sería modelo, vista, ¿sí? Y view model. Es muy parecido, prácticamente muy parecido al patrón MVC, ¿sí? Modelo vista controlador, ¿ok? Modelo vista controlador. Ahora bien, quiere decir, ¿sí? Que para nosotros, la vista, ¿sí? Para nosotros, la vista van a ser estas dos cosas. Van a ser el archivo XML y la activity, ¿sí? El archivo XML es la interfaz, ¿sí? Y la activity es la que lo único que va a hacer es atender las peticiones que vengan de la vista. Ahora, el que va a trabajar como controlador,
¿sí? El que va a trabajar como controlador va a ser el tercer componente, ¿sí? Que nosotros vamos a llamar ViewModel. ¿Sí? Este tercer componente, ViewModel. Ah, entonces quiere decir que la activity, lo único que debería tener es los listeners, ¿sí? Los escuchas, a los eventos que provengan desde la vista. Y cuando venga un evento determinado, delegar la tarea al ViewModel. Sí, señor, es eso. Che, y el ViewModel, cuando atienda esa tarea, ¿sí? ¿Cómo hace para... ¿qué debería hacer el ViewModel? Y el ViewModel lo que debería hacer es nada. La vista, de alguna manera, debería enterarse cuando el ViewModel tiene algo para mostrar. Che, espera, a ver, ¿cómo sería esto? Bueno, esto sería de la siguiente forma. Se comportaría de la siguiente manera. Estoy tratando de cambiar el color acá. Entonces, cuando el usuario haga clic en el botón sumar, ¿sí? La activity debería tener un listener, ¿sí? Un escucha, vamos a poner acá, de clic sobre el botón, ¿sí? De clic sobre el botón. Ahí está. Bien. ¿Y qué pasa cuando se ejecuta ese listener? Bueno, debería la activity invocar del ViewModel a algún método que sea capaz de tratar esa acción que pide el usuario. Es decir, que el ViewModel debería tener un método, ¿sí? No sé, sumar, ¿ok? Y la pregunta acá es la siguiente. ¿Qué tendría que pasarle yo desde la activity a este método en el ViewModel para que pueda sumar? ¿Qué debería pasarle de alguna manera? Los valores del edit text. Los valores del edit text. Fíjense, y acá está muy bueno eso que estás diciendo, que yo no le voy a pasar la referencia de estos edit text, ¿sí? Lo que voy a tratar de hacer es sacar los valores que están acá y pasarle los valores, ¿sí? O sea que el sumar debería recibir esos dos valores que quiero sumar. Supongamos que son de tipo enteros, ¿sí? Ponele. ¿Sí? Tendría que tomar esos valores y acá recibirlos, ¿sí? O, al igual que en Java de escritorio, ¿se acuerdan que el JTextField fiel tenía los valores guardados como string, como cadena? Bueno, acá yo puedo decir lo mismo. Le paso los dos string que contienen en una cadena los valores que están guardados acá y que el sumar se encargue de parsearlos a lo que sea, enteros, dobles, no sé, y sumar. Ahora bien, es muy importante lo siguiente, ¿sí? Fíjense el grado de acoplamiento. Si ustedes ven, la activity conoce su vista, conoce su interfaz, ¿sí? La activity conoce el ViewModel, ¿ok? La activity conoce el ViewModel. Pero el ViewModel no tiene que tener ninguna referencia de la activity, ¿sí? Es decir, para que yo desde el main activity pueda ejecutar un método de este objeto ViewModel, y bueno, yo debería tener en la activity un objeto, ¿sí? Una referencia, ¿sí? Una instancia del ViewModel, ¿sí? Ahora, cuando el ViewModel sume, ¿ok? Cuando el ViewModel sume, acá aparecen componentes adicionales, objetos adicionales que los van a ayudar con esto, ¿sí? Eh, Aparecen componentes de tipo mutable, like data, objetos mutables. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo intenciones, ¿sí? De que una vez que el método sumar haya sumado los dos valores que me pasan, los dos números que me pasan, y quiere mostrarlos en la vista, ¿sí? Si hay algo que me interesa que desde el ViewModel viaje a la vista, lo guardo en un objeto de tipo mutable, ¿sí? Yo digo, bueno, voy a crear un objeto mutable, indico de qué tipo va a ser ese objeto, en este caso supongamos que sumo enteros, ¿sí? Recuerden que cuando pongo en parametrizado no puedo usar el primitivo, tengo que usar la clase wrapper, ¿sí? Y acá pongo un resultado. El resultado es mutable. Ajá.
¿Y qué significaría esto? Que la lógica del método sumar va a ser parsea los dos strings, los suma, ¿sí? Y de alguna manera le va a decir al resultado que ya lo tiene, ¿sí? Que guardar el resultado de la suma. Genial. Y, che, pero ¿cómo se entera la activity de que cambió el resultado? Bien. Para que la activity se entere, ¿sí? Este objeto mutable permite que yo les ponga observadores a esos objetos, ¿sí? O sea, que yo desde la vista, ¿sí? Esto sería un callback, ¿sí? Yo desde la vista, en realidad lo que voy a poner en la vista es un callback, un observer, ¿sí? Una tarea que va a estar en un segundo plano, diciéndole que yo voy a observar los cambios que provengan, que se produzcan en este objeto. Resultado, en este mutable resultado que va a guardar un entero, ¿sí? Entonces, declarando eso, la activity lo que va a hacer es, una vez que provenga el resultado, que haya un cambio en resultado, la activity se entera. ¿Y qué tendría que hacer este observer una vez que hubo un cambio en resultado? Sí, porque ahí se enteró la activity. Pero ¿qué le faltaría a la activity ahora decirle? ¿Avisarle a quién? Mostrarlo en la vista. Mostrarlo en la vista. O sea que acá, ¿sí? Lo que tendría que hacer este observer es mostrar, ¿sí? En la vista el resultado. ¿Ok? Bien. Bueno, che, pero ¿y cómo hago eso? Bueno, primero hagamos la vista, ¿sí? Primero vamos a hacer la vista. Yo voy a guardar esto. Estoy grabando, ¿no? Sí. En nuestro proyecto, ¿sí? Una vez que tienen el proyecto construido, vamos a cambiar de la vista Android que ustedes tenían, cambien a vista Project, es más práctico. Vamos a desplegar nuestro proyecto hasta ubicar dentro de App, dentro de Source, dentro de Main, dentro de Res, dentro de la carpeta Layout, nuestro archivo Activity Main, ¿sí? Fíjense que por defecto, cuando ustedes hacen doble clic, están trabajando en modo diseño, ¿sí? Si me voy a código, pueden apreciar que el contenedor que estoy usando es un constraint layout, ¿sí? Que tiene un solo componente, que es este text view, que dice con el texto, seteado con la propiedad text, hello world, ¿ok? Bien, yo me voy a pasar a modo diseño para trabajar más cómodo. Entonces lo que voy a hacer es, este lo voy a borrar, si bien lo puedo aprovechar, pero lo voy a borrar para empezarlo de cero. Suprimir. Puedo hacer clic secundario acá en el elemento y borrarlo, ¿sí? Ahí está, esa es otra. Fíjense que acá tienen el árbol de componentes, ¿no? Acá tengo el constraint layout. El primer componente que quiero poner, ¿sí? Es este, ¿se acuerdan? El text view, el edit text, perdón, el text view que diga calculadora, ¿sí? Luego los dos edit text y luego el botón. Entonces, vamos por ellos. Para poner un text view, fíjense, tienen acá, en propiedad, en la paleta, por categorías, los componentes, ¿no? Botones. En texto, tienen text view. Directamente lo que pueden hacer es arrastrar el componente a la vista. Como el tipo de contenedor que están usando es un constraint layout, ¿sí? Que es una mezcla entre relative layout y propiedades adicionales, cuando pongo el componente, tengo que encastrarlo, ubicarlo y relacionarlo con otros componentes, ¿sí? Fíjense que si no, me da error. Acá a la izquierda esto me diría no compilaría, ¿sí? Entonces, ese text view que ustedes tienen ahí, supongamos lo quiero poner centrado. Anclo el circulito de la derecha al margen derecho, voy al círculo de la izquierda, clic, anclo a la izquierda, y digo, bueno, lo voy a anclar en la parte superior. Y si quiero separarlo, lo bajo, y fíjense que acá tengo en píxeles la distancia, ¿no? Que también los tienen representados acá a la derecha, en la paleta de propiedades, ¿ok? Si le quiero cambiar el texto, yo puedo acá hacer con el más un zoom, ¿sí? Fíjense que trabajo sobre la paleta, sobre el área blanca, ya tengo el blueprint también. Bueno, acá selecciono el componente y acá queríamos ponerle de nombre calculador. Bien, ya tenemos ahí uno de los componentes.
Pueden cambiarle ustedes el resto de las propiedades, cambiarle color, ustedes tienen acá la paleta, ¿sí? Pero quiero que se fijen en esto. Cuando voy a código, fíjense que me agregó automáticamente el componente, ¿sí?, con una etiqueta. Fíjense las propiedades, ¿sí? Wrap content, ¿sí?, tanto en el ancho como en el alto, significa que el texto ocupe lo que necesite, tanto a lo ancho como a lo alto, ¿sí? Si pusiera, por ejemplo, en ancho, en lugar de wrap content, match parent, perdón, match parent, fíjense que si voy a modo diseño, ¿ves?, ocupa todo el ancho, ¿sí? En este caso, lo voy a dejar en wrap content, porque yo ya lo centré manualmente. Bien, ahora, debajo de esto, quiero poner un edit text, ¿sí? Bueno, al componente edit text los tienen también en text, y figura aquí como plain text, ¿sí? Este plain text es un edit text. Tomo el componente, lo arrastro, ¿sí? Y ahora le voy a decir que este componente va a estar debajo del TextView calculadora. Tomo el circulito de arriba y lo anclo debajo del título calculadora. Lo separo, ¿sí? Lo centro, ¿ok? Y le vamos a cambiar las propiedades. Vamos a hacer que el ancho sea el de todo el display, ¿sí? Y le vamos a poner un hint indicando que ahí tiene que ingresar un número, ¿ok? Voy a código, me voy al edit text, ¿ok? Y en el edit text le voy a cambiar el ancho, como dijimos, por match parent, para que ocupe todo el ancho del display. El texto se lo voy a sacar, ¿sí? No quiero que aparezca la leyenda o la ayuda en text, sino quiero que aparezca como un hint. Entonces, fíjense, borré el text y con que escriba hint, ahí me sugiere qué propiedad es la que tengo que usar, la de Android hint, ¿sí? Y acá podría poner, no sé, ingrese un número. Se me ocurre, ¿sí? Fíjense, en vista diseño, ¿está? ¿Cómo quedó ahí? ¿Sí? Ahora, vamos a agregar un segundo edit text, vamos a agregar un segundo edit text para el segundo número, lo mismo, plain text, lo traigo al área de trabajo, lo voy a anclar, lo voy a centrar, seleccionado acá a la izquierda, lo puedo separar y a ojo más o menos calcular, o puedo ser explícito con la medida, o sea, ser exacto con la medida acá a la derecha, ¿no? En las propiedades a la derecha. Lo mismo acá, el ancho es match parent. Yo puedo poner como ancho estas propiedades, estos valores, match parent, ¿sí?, o wrap content, o puedo poner el ancho en píxeles, ¿sí? Píxel por pulgada. Yo en este caso dije match parent. Bien. Le vamos a poner la propiedad hint. Estoy en este segundo. Y le voy a sacar el text. Sacar acá text. Y le vamos a poner la propiedad hint. En este caso dijimos también ingresen o lo que ustedes quieran. Vuelvo al modo diseño. Y lo que me quedaría ahora es el botón y después un text view para mostrar el resultado. Para el botón, tienen acá a la izquierda, en la paleta, botones, tomo botón. Ustedes pueden experimentar qué es ese image view, button, ¿sí? Los otros ya más o menos los conocen. Arrastro y ubico. Selecciono, tomo el primer circulito, lo engancho abajo, arrastro, lo centro, ¿sí? Y le vamos a cambiar acá, en el texto, al botón, le vamos a poner sumar dígitos. Sumar. Ya van a ver que hay otras propiedades que vamos a agregar. Ya las vamos a hacer. Bien, y el último, nuevamente, un text view. Text view. Que va a estar debajo del botón. Separar un poco más. Vamos a centrar. Y le vamos a cambiar el texto
para que diga resultado. Resultado. Bien. Y por último, lo que vamos a hacer a esto, anclarlo a la parte inferior, y podría subirlo y decir, bueno, que quede más o menos ahí. Ahí tengo. Bien. Disculpe, en el caso de usar la rotación del dispositivo, ¿esos componentes se ven afectados? O... Exactamente. Sí. Ajá. A ver, si yo roto el dispositivo, ¿ok? Esto se va a ver afectado y yo puedo, si quiero, dentro de la carpeta layout, crear una vista en modo landscape. Es decir, si vos decís, bueno, yo quiero que cuando roten el teléfono y quede horizontal, quiero que estos componentes se acomoden de otra manera. Entonces puedes crear, ya lo vamos a ver a eso, un archivo con el mismo nombre y acomodar los componentes como te gustaría que se vieran. ¿Sí? ¿Estamos? Porque a veces él los va a acomodar a su conveniencia cuando rotees el teléfono, ¿sí? Pero por ahí no es lo que vos querés, ¿ok? Entonces podés personalizar esa vista en una carpeta especial que se va a ejecutar, que se va a abrir automáticamente cuando vos rotes el teléfono, ¿sí? Profe, ¿y la Sí. evaluación sobre la orientación del dispositivo la tenemos que hacer nosotros? La evaluación sobre claro, la haces usando el simulador o usando directamente el dispositivo, ¿sí? Claro, pero Podés quiero acá decir, también. por ejemplo, ¿no? Creo que era en on-pause que habría que hacerlo porque se pasaba a segundo plano cuando cambiaba la orientación. Nosotros tendríamos que ver, por ejemplo, con un condicional, ver No, qué no, orientación no, tiene y decidir. no. Solo lo hace Android, ¿sí? Ah, listo. ¿Sí? Viste que en la Activity tenías ese método, que ya van a ver ahora que vamos a usar otra cosa. Había en el onCreate de la Activity un método. En el onCreate estaba vinculada la Activity con la vista, ¿sí? Bueno, cuando ustedes roten el teléfono va a buscar solo la máquina virtual, la vista, si hay una vista disponible para el modo horizontal, ¿sí? Bien. Para ese mismo archivo, para el modo horizontal. Si no, muestra la misma y la acomoda más o menos, ¿sí? Es así. Pero no, ustedes después no tienen que agregar nada extra, solamente hacer la vista, hacen una copia de esta y cambian la vista a modo horizontal. Ya vamos a trabajar con eso, sí, sí. ¿Estamos? Cuando, esperen, voy a sacar esto. Ahí está. Cuando ponen un edit text, ¿sí? Salta un error. Fíjense que si me fijo acá en la notificación, o clic acá arriba, abajo, tiro, ¿sí? Me está indicando que ese edit text, ¿sí? Es muy pequeño, ¿sí? Para que el usuario pueda hacer un toque sobre él, ¿sí? Es eh, muy chato, ¿sí? Entonces, para sacar ese error, algo que puedo hacer es ir a modo código, por ejemplo, y darle a ese edit un alto en medidas, ¿sí? Por ejemplo, con 52 dp, ¿sí? Ahí, fíjense que desapareció el error. Se habrán dado cuenta que cuando ponen cadenas de texto literales, por ejemplo, en el text view de calculadora, ¿sí? Lo que sugiere acá el asistente, ¿sí? Es que guardes esto como un recurso externo. Es decir, que en tu carpeta values, en string, registres una propiedad, ¿sí? Por ejemplo, título, ¿sí? String de nombre título, y ahí digas, bueno, el título ahí va a ser calculadora, ¿sí? Y que lo uses de esta forma, como con etiquetas externas a todas las cadenas que vayas a usar, ¿sí? Acá. Ahí creo que me comí acá, ¿sí? Ahí está. Entonces, que vos acá directamente digas en el text, en lugar de poner la cadena literal, digas, bueno, acá es arroba string y voy a usar acá la cadena título, ¿sí? Eso es lo que propone.
Por eso Claro, pero no la hay, sino sugerencia. el mismo editex. Acá en el Está editext, subrayado en rojo. Sí. bueno, entonces, si es eso, puede ser que te hayas confundido, te hayas olvidado de cerrar alguna comilla, ¿sí? O un corchete. Romy, habla de un error constraint. Si es un error constraint, significa de que a ese componente no lo has anclado en relación a otro componente. ¿Sí? Ah, Asegúrate que ese componente esté anclado arriba, a la derecha, a la izquierda, que haya da otro igual. componente, es eso. Gracias. De Vos nada. te posicionás arriba, apretás todo Alt Enter y se soluciona mágicamente. Dale, Bien. gracias. Perfecto. Bueno, entonces, continuando, vamos ahora a trabajar con el ViewModel primero, ¿sí? El ViewModel, básicamente, nuestro controlador, dijimos, va a tener un método que va a recibir dos strings, ¿sí? Que van a ser las cadenas que van a estar guardadas en los editexts de la vista, y va a haber un mutable que es el que va a guardar el resultado una vez que lo ejecute, que lo calcule el método sumar, ¿sí? Entonces, ¿cómo construimos este ViewModel? Volvemos a nuestro proyecto. Vamos a cerrar acá todas las ventanitas. Nos vamos a la carpeta Java. ¿Sí? Nos paramos en el paquete de nuestra aplicación, acá en Java. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Clic secundario y vamos a crear una nueva clase. ¿Sí? Como queremos crearle el ViewModel a MainActivity, ¿sí? A una clase Java que se llama MainActivity, bueno, acá le vamos a poner MainActivity, esta es la buena práctica, ViewModel. ¿Sí? Es una clase que va a tener el mismo nombre de la activity a la que va a estar asociada ViewModel. ¿Sí? Enter. Fíjense que nos agregó una nueva clase. Ahora bien, ¿cómo procedo? Acá lo que voy a hacer, estoy tratando de ver si puedo ampliar el código. No me deja. Bueno, después me fijo. Entonces acá lo que voy a hacer es que esta clase, no sé si alcanzan a ver bien ustedes, corro esto un poquito más acá, ahí, esta clase va a extender de Android ViewModel. ¿Sí? Cuando le digo que extienda de Android ViewModel, no compila. ¿Por qué? Porque me exige que tenga un constructor. Fíjense, yo puedo hacer clic en la lamparita roja y le digo, créame el constructor directamente. ¿Sí? Me pide que defina un constructor de esta manera, que reciba una application, ¿sí? Y pase esa application al padre. Esta application trae información acerca del contexto. Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme una variable atributo de tipo context. El contexto es el que me va a permitir a mí, desde el ViewModel, iniciar una activity, ¿sí? Por ejemplo, o para cualquier otra acción que quiera hacer y necesite el contexto, bueno, ya lo tengo. Context. Importo acá, me paro en context, al enter, paro en context, alt enter, me lo importa automáticamente. Y acá dentro del constructor, obviamente, lo que voy a agregar es lo siguiente. Le voy a decir que a esa variable context la voy a inicializar con lo que viene, la variable application, punto, get application context. ¿Sí? Así. Nada más que eso. Bien. Bueno, ahora viene lo propio del ViewModel. ¿Sí? Si yo no hago esto, lo mismo va a funcionar. ¿Ok? Le pongo el constructor que trabaje como viene por defecto y esto va a funcionar lo mismo. Solamente lo pongo porque en clases sucesivas ya van a ver que vamos a usar ese contexto. Está bueno que se acostumbre. Ahora bien, acá lo que voy a hacer es crearme esa variable mutable que tiene. Entonces, de tipo mutable, la idata, le digo, voy a guardar un entero y va a ser resultado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo tengo intención que este resultado pueda ser observado desde la activity. ¿Sí? Y acá está como privado. Entonces lo que voy a hacer es
para organizar el código, después del constructor voy a generar un get para ese resultado, que va a ser público, ¿sí? Y lo que va a retornar va a ser, en lugar de ponerle mutable LiData, vamos a poner una superclase que es LiData. Va a retornar un LiData del mismo tipo, entero. Y el get es de resultado. ¿Sí? Puedo poner resultado mutable a la variable. Yo le puse resultado para ahorrar escribir, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer acá en el get? Bueno, desde el activity puede suceder que este resultado todavía no se haya inicializado. Fíjense que esto es lo mismo que poner igual a null. ¿Sí? No tiene nada. Entonces acá lo que voy a hacer es un condicional, ¿no? Voy a preguntar, che, si resultado es nulo, ¿sí? Inicializalo. Resultado es nulo, inicializalo. Decir que resultado va a ser igual a new, mutable, LiData, ¿sí? Y ya está. Ahora, si no es nulo, directamente retorna resultado. ¿Sí? Entonces, básicamente lo único que hice fue crear un mutable, resultado, y un método get para que pueda yo desde afuera observar. ¿Sí? Cuando desde el activity invoquen el método getResultado, el getResultado devuelve un LiData, es decir, un objeto al que le puedo poner un observer, es decir, un callback, que quede pendiente, mientras la aplicación está funcionando, si hay algún cambio en el estado de la variable resultado, ¿sí? Dentro de la variable resultado. Bien. Y ahora acá haría el método sumar. Fíjense que acá los métodos no retornan nada, ¿sí? Ya que al resultado lo van a devolver a través de un mutable, ¿no? Se va a llamar sumar, va a recibir por parámetro dos strings, número 1, número 2, ¿sí? Y básicamente lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Vamos a suponer que lo que vienen son dos enteros. Vamos a suponer que vienen dos enteros. Entonces, nada, lo que puedo hacer es entero n1 va a ser igual a, y lo parseo, integer.parseInt, y voy a parsear el número 1, y en otra variable entera, n2, voy a guardar, voy a parsear lo que viene en la variable número 2, hasta acá no estoy agregando nada nuevo, esto es lo que ustedes ya saben de Java. Bien, y ahora podría tener una variable entera, res, ¿sí? No le pongo resultado porque ya estoy usando ese nombre como para el mutable, ¿no? Entonces acá digo, res va a ser igual a lo que hay en n1 más n2. ¿Sí? Sé que este código es inseguro porque podrían no venir enteros en estos strings y se produciría una excepción, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que vienen enteros. Después vamos a probar todos los escenarios. Bueno, ¿qué pasa ahora? Yo ya acá tengo el resultado. Lo que quiero hacer es, una vez que lo tengo, es avisarle a este mutable que hay un resultado. ¿Cómo le aviso? De esta manera. Digo, resultado, ¿sí? Punto, setValue, y le digo, voy a guardar ahí resultado, ¿sí? Res, ¿sí? Que es la suma de N1 y N2. Y esto es lo único que tendría el viewModel, ¿sí? Fíjense que yo acá no tengo ninguna referencia del activity, ¿sí? Yo acá no tengo ninguna referencia del activity. Sí, escucho. ¿Preguntan? ¿Sí? ¿Había una pregunta? Canudo acá grabación. Bien, entonces, desde el activity me va a interesar acceder de alguna manera a los componentes editText que tienen en la interfaz, en la vista, y al botón, ¿no? Para poder ponerle un listener, y al TextViewResultado para mostrar justamente el resultado. Entonces, a esos componentes que me interesa acceder desde código, es conveniente identificarlos con un ID. Es conveniente no, les tengo que poner un ID. ¿Sí? Ya tienen un ID por defecto, pero lo podemos personalizar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ir al proyecto y vamos a abrir
nuestro archivo, esperen que saque esto, así. Y vamos a abrir nuestra vista, ¿sí? Vamos a ir, puedo hacerlo desde acá, si quiero, tranquilamente, ¿sí? Pero yo lo voy a hacer por código, porque cuando toquemos se va a modificar algunas cositas. Bueno, lo que le voy a poner ID son, vamos de arriba para abajo al primer edit text, ¿sí? Entonces, este edit text es para el primer número. Bueno, entonces, ¿vieron cómo le pongo el ID? En la propiedad de ID lo pongo de esta manera. @ más ID, barra y el nombre del ID, el identificador. Le vamos a poner ET por edit text, o el nombre que ustedes quieran, usen un estándar, si se acostumbran, y este sería número 1. ¿Ok? Fíjense que ahora voy al segundo edit text. Al segundo edit text, ¿sí? Fíjense que cuando modifiqué la propiedad del primero, el segundo me da error, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Este segundo edit text va a ser edit text número 2. Acá en este edit text, el error es que acá le estoy diciendo que este edit text va a estar debajo del edit text 1, pero del edit text, persona, name, pero este cambió de nombre. Yo le puse al de arriba de todo ET1, ET número 1. Entonces le digo ET número 1. ¿Sí? Ahora, el botón, ¿sí? También le vamos a poner un ID, puede ser BT de botón, sumar, ¿sí? Nombres representativos. Ahora, acá el error es que quiero decirle que el botón está debajo del edit text número 2. Entonces acá, como lo renombré, ET número 2. ¿Vieron que? Perdón, número 2. Hay muchas cosas que las hace automáticamente y otras no. Entonces, a pulmón tengo que ir cambiando algunas cositas. Y el text view, este de acá, es mi text view resultado. Y acá lo que voy a hacer es decirle que este text view resultado está debajo del componente que con ID botón sumar. ¿Sí? Y ahí está. Perfecto. Son los primeros cambios que vamos a ir haciendo. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Lo primero que deberíamos hacer es, por ejemplo, desde el Activity, tratar de tener una referencia a nuestro ViewModel. ¿Cómo hacemos eso para tener desde nuestra Activity una referencia a nuestro ViewModel? Bueno, vamos a crearnos una variable atributo de tipo, ¿cómo se llama la clase nuestra del ViewModel? Main Activity ViewModel, mi ViewModel, MV, pongo por ejemplo. ¿Y cómo le inicializo a esa variable? ¿Cómo inicializo MV con la instancia del ViewModel? Bueno, dentro del método onCreate, ¿sí? Lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a decir, MV, la referencia de ViewModel, va a ser igual a, y uso esto, Android ViewModel Factory, punto, getInstance, punto, getInstance, le paso una referencia de la aplicación, getApplication, ¿sí? Invoco de acá, punto, el método create, crea, y acá le tengo que poner, bueno, ¿de qué clase es el objeto que quiero crear? El objeto que quiero crear es del tipo main activity ViewModel. Pero como me pide la clase, punto class, ¿sí? Y esta es la línea estándar que vamos a hacer, que vamos a usar para poder crear una instancia del ViewModel desde el Activity, ¿sí? Disculpe, ¿puedo explicarlo de nuevo porque me perdí? Bien, lo que quiero hacer acá es crear una instancia de mi clase ViewModel, del Main Activity ViewModel, ¿sí? Desde el Activity quiero crear una instancia, pero no lo puedo hacer de esta manera. O sea, no lo haría así, New Main Activity ViewModel. No hago con un New. ¿Por qué? Porque yo necesito que, digamos, el ViewModel, ese objeto ViewModel que voy a instanciar, esté consciente también de en qué estado del ciclo de vida se encuentra el Activity, ¿sí? Es decir, yo necesito que el ViewModel, si tiene que mostrar algo en la vista, esté consciente de si la Activity está en este momento activa, ¿sí? ¿Estamos? Y que si no, se guarde ese resultado y lo muestre cuando la Activity lo refresque, cuando la Activity está viva. Entonces, para que eso suceda, ¿sí? Para que mi ViewModel no sea un objeto bobo, sino que sea un objeto que sea manipulado por la máquina virtual,
¿sí? Y que tenga conciencia del estado de la activity con la que está vinculado, lo instancio de esta manera. Invoco de la clase ViewModelProvider, ¿sí? De la subclase Android ViewModel Factory, este método, getInstance. Le paso a este método una referencia del contexto de aplicación, es decir, le digo en qué aplicación lo estoy usando. ¿Cómo lo hago? Invocando el método getApplication que tiene Activity, ¿sí? Y luego le digo, para crear la instancia, para que emule ese new que yo haría manualmente, lo hago con el método create, ¿sí? Y lo único que le paso acá es la clase de mi ViewModel, ¿no? La clase de mi ViewModel es esta, MainActivityViewModel. Le pongo .class. En definitiva, toda esta línea de código, ¿sí? Emularía el new que yo hago para crear una instancia, ¿sí? Solamente que la crea con mucha información adicional, ¿sí? Cuando cree el ViewModel, le va a pasar al ViewModel no solamente referencia del contexto, no solamente referencia de cuál es la aplicación que se está ejecutando, con qué activity está vinculado, sino que también va a tener información acerca de el estado de esta activity permanentemente, ¿no? Y siempre lo creo así, siempre lo voy a creer así, salvo que esté en otro lado, ¿no? Pero si estoy en una activity, lo creo de esta manera. Ahora bien, ¿qué me interesa ahora acá? Bueno, ahora acá me interesaría, ya que tengo la instancia del ViewModel, antes que nada, acceder a los componentes de la vista. Es decir, me interesaría desde acá acceder al editText que tiene el primer número, al segundo número, ¿sí? Y me interesaría ponerle un listener al botón para que cuando el usuario haga clic en él, invoque del ViewModel al método sumar, ¿sí? Y me interesaría que cuando ponga el observer de resultado, que cuando esté el resultado, lo muestre en el TextView resultado, ¿sí? Entonces yo necesito desde acá tener referencia a esos componentes. Entonces, una forma de hacerlo, ¿sí? Lo voy a hacer de la forma antigua y la clase que viene lo muestro de la forma más nueva, ¿sí? Así no les hago mezcla, para que esto les funcione a todos, ¿ok? Entonces, queda claro que desde acá yo intento acceder, ¿sí? Como dijimos, a estos dos editText, al botón, ¿sí? Y al TextView resultado. Yo necesito tener referencia de esos elementos. Entonces, desde la activity, le voy a crear, perdón, desde la activity, me voy a crear como variables atributo una de tipo editText 2, que va a ser una para el número 1 y otra se va a llamar número 2. Acá el nombre que quieran, ¿sí? Entonces, tengo dos variables de tipo editText. ¿Vieron que les dije que cada componente que ustedes ponen en XML, cada una de estas etiquetas que representan un componente en XML, tienen en Java una clase que los representa, ¿sí? También voy a tener un botón que va a ser, lo vamos a poner sumar, la importo, botón que va a ser sumar, y voy a tener también un TextView. TextView, le vamos a poner resultado. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pero estas variables, ¿sí? Ustedes bien saben, cuando se instancie el main activity, estos atributos van a estar en nulo, ¿sí? ¿Cómo los inicializo a esos atributos? Y bueno, lo que yo podría hacer es lo siguiente. La línea siguiente, en el onCreate, podría inicializarlos. Yo podría decir que número 1, el TextView número 1, va a ser igual a, y yo quiero que esta variable, número 1, apunte al editText que tengo en la interfaz. ¿Cómo hago? Puedo invocar de activity el método findViewById, ¿sí? Y lo que paso por parámetro es el ID con el que representé ese elemento en la vista, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la vista, el editText, donde guarda el número 1, le pusimos este ID, et número 1? Y están conscientes
que esta etiqueta editExt está dentro de este archivo main_activity_xml, que es este que veo acá a la izquierda, que está dentro de la carpeta layout, dentro de la carpeta recursos, ¿sí? Bueno, entonces acá, en el main_activity, le diría que ese editExt número 1 hace referencia a un recurso que está en la carpeta de recursos, ¿sí? ID, punto, y se llama ET número 1. Ahí está. ET número 1. Ahora haría lo mismo con número 2. Diría el objeto número 2, la variable de referencia número 2, findViewById, r.id, editExt número 2. ¿Sí? Entonces acá ya tengo vinculado la variable número 1 con el primer editExt, la variable número 2 con el segundo editExt. ¿Sí? Bien. ¿En dónde estoy trabajando, chicos? Estoy acá en la clase main_activity, ¿sí? Que está dentro de app, dentro de source, dentro de Java. ¿Sí? ¿Estamos bien por si se perdieron? Bueno. R Ahora, mayúscula res, ¿no? La carpeta res. la letra, la clase R es en mayúscula. ¿Sí? Esta es en mayúscula porque es una clase. Esta clase, si les da error, ¿sí? Porque esta clase la genera automáticamente Android Studio. ¿Sí? Si les da error, es porque ustedes armaron mal el archivo XML. ¿Estamos? Si ustedes cometieron un error, por ejemplo, en el archivo, en alguna vista, en alguna de las vistas, ¿sí? No genera Android Studio automáticamente la clase R. También puede haber error si hubo algún error de sintaxis dentro de Android Manifest. Pero nosotros el Android Manifest no lo tocamos nunca todavía. No lo hemos tocado. O sea que si no se generó la clase R, si les da error ahí, chequen la vista porque algo hay mal. ¿Sí? Ahí es el set content view r.layout main activity. De ahí salía. Ahí me había perdido. Está bien. Después de esto, en esta línea, lo que estoy haciendo es vincular esta activity con esta vista. ¿Sí? Activity main, ¿sí? Es el layout, la vista que ustedes tienen. Ahora, en estas otras líneas lo que estoy haciendo es rescatar de ese layout, de esa vista, cada componente. ¿Sí? Cada uno de los componentes. Voy a hacer lo mismo para rescatar el TestView resultado. ¿Sí? Digo que TestView resultado va a ser igual a findViewById, r.id. Este era TextView resultado. ¿Sí? Y me falta el botón. Entonces digo que sumar, puedo poner dis si quiero. No, yo pongo el dis para ubicarlos a ustedes, que son estas variables atributos. ¿Sí? Si no lo pongo, en este caso no hay problema. Entonces digo que sumar es igual a findViewById, recurso con ID, punto, botón sumar. ¿De dónde salen estos nombres? Estoy usando acá ET número 1, ET número 2. Estos son los ID que les pusieron en la vista a cada uno de esos componentes. ¿Sí? Por ejemplo, al primer editExt, ustedes le pusieron ID ET número 1. Al segundo componente, a este otro editExt, le pusimos ET número 2. Al botón le pusimos BT sumar. Y al último TextView del resultado le pusimos TV resultado. ¿Sí? Ahí está. Ahí volví. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, lo que hemos logrado hacer, y en este momento estamos recargando todo en el main_activity, en el onCreate, no importa, después podemos separarlo en métodos como inicializar vista y eso. No hay problema. Perdón. Entonces, pregunto, ¿qué les parece ahora debería ser? Yo ya sé que número 1 apunta al primer editExt. Número 2 al segundo editExt. Resultado al TextView donde va a aparecer el resultado. Sumar es el botón. ¿Qué les parece a ustedes tendría que programar? Quedan varias cosas por programar, pero a ver que por ahí les puede caer la ficha. El listener, exactamente. Ponerle una escucha a mi botón sumar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo le pongo un listener al botón? Muy fácil. Mi botón se llama sumar. ¿Sí? Punto.
Y fíjense, el método que voy a usar acá es setOnClickListener. ¿Sí? Este método, setOnClickListener, espera un objeto del tipo onClickListener, que es el que va a manejar el evento. Entonces ahí creo la clase anónima, onClickListener, ¿sí? Enter, y fíjense que me genera automáticamente una clase interna, ¿sí? Que implementa onClickListener y ya me permite sobreescribir el método onClick. Es decir, ¿cuándo se va a ejecutar la línea 32? ¿Cuándo se ejecutaría la línea 32? Cuando se produce un clic en el botón. Cuando se produce un clic. ¿Cuándo se va a ejecutar la línea 27, por ejemplo? Cuando se llame la vista. Exactamente, cuando se inicie por primera vez la activity, ¿no? Que llamamos vista también. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta línea 32 no se va a ejecutar siempre, solo cuando el usuario haga clic en el botón sumar. Bien. ¿Y qué debería hacer este botón? ¿Cuál debería ser la tarea del listener este? Una vez que el Llamar usuario hace clic, al viewModel. llamar del viewModel, que nosotros lo referenciamos con la variable mb, ¿no? ¿A qué método? Sumar, y ese sumar está esperando dos strings, ¿sí? ¿Que están en dónde esos strings? El número 1 y número 2. Exactamente. Entonces yo le diría, número 1, que es el primer editText, getText, y fíjense que cuando uso el método getText, ¿sí? No me devuelve un string como sucedía con Java de escritorio, me devuelve un editable, ¿sí? GetText, ¿sí? Entonces le tengo que decir, bueno, pero como este es un editable, tu string, ¿sí? Devuélvemelo en formato string. Y del segundo componente, del segundo editText, que es número 2, getText, tu string, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que una vez que el usuario haga clic en el botón sumar, va al viewModel, ¿sí? Invoca del viewModel al método sumar, le pasa los dos números que están en string, ¿sí? El sumar los parsea y obtiene el resultado. Bien, pero el resultado queda en este mutable, en el viewModel. Lo que me está faltando ahora es, acá en la activity, ¿sí? Ponerle un observer a ese mutable, ¿sí? Ponerle un observer. Entonces, ¿qué me va a interesar? Y lo que me va a interesar es poner el observador. ¿Dónde lo puedo poner? Y me conviene ponerlo acá, antes del listener, ¿sí? Antes del listener y después de haber inicializado cada uno de los componentes de la vista, ¿sí? Entonces acá voy a comentar. Esta parte de acá es, creo, el viewModel. Acá accedo a los componentes de la vista. Acá lo que tengo es el listener del botón. Y acá lo que voy a hacer es coloco el observer al mutable del viewModel. Es decir, lo que voy a hacer acá en la activity es ponerle un observador, es decir, crear un callback, una tarea en segundo plano, que esté permanentemente observando, ¿sí? Este resultado, ¿sí? Que está en el viewModel. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Le digo, che, de mi viewModel voy a invocar el método getResultado, ¿sí? A ese getResultado le pongo un observador. ¿Qué espera el método observe? Espera un observable, ¿sí? Un observador, por decirlo de alguna manera, como un listener. Entonces acá, new, observer, enter, y fíjense, perdón, acá, así es. Primero espera referencia del contexto. El método observe, espera, primero, este método primero espera referencia del contexto. ¿Cómo del contexto? Sí, ¿desde dónde lo estás invocando?
para pasar la referencia del contexto, vieron que acá en la activity no tengo un atributo context, ¿sí? Entonces, si estoy en activity y necesito referencia del contexto, basta con que ponga this, entonces ahí tengo referencia del contexto, ¿sí? Porque la activity en sí tiene referencia de quién es y en dónde está incrustada, ¿no? En qué aplicación está incrustada. Segundo, ahí creo al observador. New. Y fíjense que automáticamente, ¿sí? Como el get que estoy usando es el de resultado, y el resultado era un mutable de tipo entero, que automáticamente me dice, mira, yo te propongo un observer para un entero. ¿Sí? Dos clics, y automáticamente me genera, ¿sí? Una clase interna, ¿tá? Que implementa observer a un entero, ¿sí? Y esta clase interna tiene un método onChain, ¿sí? Que va a recibir un entero. La pregunta es, ¿en qué momento se va a ejecutar la línea 36? Después de que se produjo un cambio en el valor del resultado en el modelo. Exactamente. El bloque este de líneas, ¿sí? Que van a estar entre la 35 y la 37, o sea, todo lo que esté en el método onChain, ¿sí? Se va a ejecutar solamente cuando en resultado del viewModel haya un cambio, ¿ok? Y ese cambio que haya en resultado, acá el onChain lo va a tener guardado en qué variable. ¿En dónde va a venir ese resultado? Res. ¿En dónde? En la variable res del main activity view model. No. Resultado, ¿verdad? Miren, el viewModel, ¿sí? Tiene el método sumar, ¿cierto? Cuando el usuario hizo clic en el botón, se ejecuta este método en el viewModel, suma y setea en resultado lo que hay en la variable res, ¿sí? Perfecto. Fíjense que en el main activity ustedes tienen, ¿sí? un observer. Y el onChain es el que se va a ejecutar una vez que haya un cambio en resultado. Ahora, en el onChain va a venir el resultado, pero no va a venir en la variable res. ¿En dónde va a venir? ¿Cómo se llama la variable? ¿Qué variable? Estoy en este ámbito, ¿sí? ¿Qué variable tienen ahí? El integer. Esta variable integer, ¿sí? Acá va a recibir el onChain el resultado, ¿sí? Acá le puedo poner cualquier nombre. Si les resulta más cómodo, le puedo poner acá resultado, ¿sí? O el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Yo le voy a poner suma, ¿está? Entonces, cuando en el viewModel haya un cambio en la variable resultado, el onChain lo va a recibir acá, en la variable suma. ¿Y qué tendría que hacer yo acá entonces? Retornar suma. ¿A dónde retornarlo? A la vista. A la A la vista, vista, resultado. a la vista, exactamente. ¿Y cómo harían eso? A ver, ¿cómo mostrarían lo que hay acá en la variable suma en la vista? ¿Cómo les parece a ustedes lo harían? Seteándole al, Al view. al text view de resultado lo que viene en suma. Exactamente. Entonces diría que a mi resultado, ¿sí? Perdón, a la variable resultado, que es esta de acá, ¿sí? Le voy a setear punto setText, ¿sí? O sea, igual que en un JLabel, ¿sí? Tienen un getText para extraer el texto y un setText para setearlo, ¿no? setText, ¿y qué le voy a setear? Lo que hay en la variable suma, esta que puse acá como parámetro, ¿no? Bueno, pero acá, si bien esto compila, el setText espera un string, ¿sí? Entonces, para que les compile, para que no les dé excepción en tiempo de ejecución, pásenle así, concatenado con una comilla, ¿sí? Pásenselo así como un string. ¿Ok? Profe, consulta. Sí. ¿Se puede hacer como alguna especie de append child o algo dentro de este código?
para acelerar, digamos, el acceso a, a los componentes de la vista o a setear cambios de la vista. Claro, por ejemplo, si Puede- yo quisiera agregar un nuevo text view para poner el resultado ahí, o tendría que crear uno vacío y después ponerlo. No, vos podrías, ¿sí? En forma dinámica, agregar componentes a la vista, ¿sí? Hacer un append a la vista. O sea, fíjate que nosotros acá en la vista, ¿sí? Nosotros acá en la vista tenemos estos componentes, ¿sí? Yo podría, de manera dinámica, agregar uno más, ¿sí? Para eso, tengo que trabajar generalmente con fragment, esa es una forma de hacerlo, ¿sí? O si no, vos decís, bueno, si yo sé que en algún momento va a aparecer un componente más, ¿sí? Bueno, podrías ponerlo vacío y después lo seteás cuando necesitas. Si no, podría inflar, ¿sí? Dentro de una vista podría inflar otra vista, ¿sí? Otros componentes, de manera dinámica, ¿sí? Se Oye, podría hacer gracias. tranquilamente. Pasa que generalmente vos eso por ahí uno lo piensa cuando trabajás con una aplicación de escritorio, ¿no es cierto? Que por ahí te interesa inflar dinámicamente otra cosa, ¿sí? Porque una misma clase hace varias tareas, ¿sí? Acá, vos sabés que la idea es que la activity haga una sola tarea, ¿sí? Si vos necesitas alguna tarea adicional en tu aplicación, y bueno, hacete otra vista aparte, ¿estamos? Hay situaciones en donde yo en una vista voy inflando dinámicamente otras vistas, generalmente cuando tengo un menú, ¿sí? Una barra de menú, y me interesa que sea una sola activity que tenga el menú y que las vistas de las tareas que se tienen que hacer de acuerdo al menú no sean en activities diferentes, sino que sean la misma, pero que las vistas cambien, ¿sí? Bueno, ahí trabajamos con otra cosa que son fragments, ¿sí? Ahí está. Bien. En este caso, todo bien, si yo, cuando ejecuto la aplicación, introduzco en los edittext números enteros. ¿Sí? Si yo pongo números enteros, perfecto. Pero ¿qué pasa si pongo en los edittext algo que no sea un número? Puede ser un carácter o un número que no sea entero. ¿Sí? Si pongo un carácter o un número que no sea entero y le digo sumar, la aplicación se cierra. Si cuando ustedes ejecutan, la aplicación se cierra, es porque se produjo una excepción. ¿Sí? Si yo estoy en modo run acá, fíjense que me va a mostrar inmediatamente en dónde está la excepción, ¿sí? Si no, si estoy en logcat, ¿ok? Yo puedo filtrar acá por excepción y aparece lo mismo, ¿sí? Fíjense que me dijo que se produjo una number format exception porque yo introduje una cadena que es J de J en lugar de un número y la excepción se produjo en este archivo, en el primero, en Main Activity View Model en la línea 34. Si hago clic allí, inmediatamente me lleva a la línea dentro del archivo donde se produjo la excepción. Es decir, intentó parsear un string que no era un entero y se produjo la excepción. Entonces, a ver, ¿cómo prevendrían ese error? Ahí tienen para hacerlo. Bien, una forma de restringir la entrada de números, por ejemplo, en un edittext, en el caso este del edittext, perdón, sería en la propiedad input type number sign, ¿no? Entonces, cuando ejecutan la aplicación, en el display va a figurar el teclado numérico, ¿sí? Y les va a impedir poner números con decimales. Esa podría ser una. Si no, la otra es decir, bueno, no puse esa propiedad, entonces acá con un try catch, decir que voy a capturar la number format exception, ¿sí? Esto es Java, así que es la misma que saben ustedes usar. Y acá podría poner, bueno, yo me interesaría que si el tipo pone algo que no sea un número, aparezca un toast, ¿sí? Un mensajito. ¿Estamos? Ya que no podría decirle que el resultado vale pasar a través del resultado, ¿sí? Una leyenda,
que diga, usted debe ingresar un número. ¿Por qué? Porque espera un número resultado. Es un observer de un número entero. Entonces, para poner un toast, un mensaje emergente, ¿sí? Que no es un diálogo, no es un alert, lo hago de esta manera. Toast, ¿sí? Mayúscula porque es la clase, punto. El método que uso es makeText. Este método makeText espera 3 parámetros. El contexto, ¿sí? El mensaje y la duración del mensaje, ¿sí? Acá tengo. Voy a usar el segundo constructor. Contexto, un char sequence, ¿sí? Que sería una especialización de string, y la duración. Muy fácil, hago así. Toast.makeText. La referencia del contexto. Si yo estuviese en una activity, ¿se acuerdan que ponemos this para referencia del contexto? Pero yo acá no estoy en una activity, estoy en el ViewModel. Y como este es un Android ViewModel, ¿sí? Como este es un Android ViewModel, yo les enseñé cómo sacar el contexto. Y lo dejamos en una variable de atributo que es context, ¿sí? Entonces acá, cuando hagan el makeText, podrían poner acá context, ¿sí? Coma, el mensaje, usted debe ingresar un número, por ejemplo, coma, la duración del mensaje. La duración del mensaje es una constante que tiene en la clase Toast. Toast, punto, ¿sí? Y acá tienen los dos tipos de duración. Mensaje largo, de larga duración, o cortito. De larga duración, para que dé tiempo a leerlo, pero para que se muestre este mensaje, ¿sí? Le concateno al método makeText una llamada al método show, ¿sí? Para que lo muestre. Esta podría ser la línea para que aparezca el toast. Entonces lo pueden probar también para que vean cómo aparece el toast.